quizás recordada como la mayor controversia de la Fórmula 1. Aquí está la historia completa de Crashgate. Fue uno de los mayores escándalos de la F1 e incluso ahora, 17 años después de Crashgate, el accidente deliberado de Nelson Piquet Jr. en el Gran Premio de Singapur del 2008. Esto sigue causando sensación en el mundo de las carreras de los autos. Lo que inicialmente parecía un simple pero extraño error de un piloto inexperto, pronto se convirtió en una gran controversia que jugó un papel crucial en el resultado del Campeonato Mundial de Pilotos del 2008. Felipe Massa perdió el liderato de las carreras tras el accidente y se dio puntos que le habrían permitido superar a Lewis Hamilton. Ahora Massa ha declarado su intención de emprender acciones legales por el asunto. Esto surge tras una entrevista con el jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, donde declaró a F1 Insider que él y Max Mosley, el presidente de la FIA, el organismo rector del automovilismo, sabían del accidente deliberado poco después de la carrera, pero no habían tomado medidas. Se entiende que alega que Massa perdió el campeonato como resultado de una conspiración y que como resultado se le deben millones de euros en compensación. La FIA acusa recibo de la correspondencia de los representantes del señor Felipe Massa, declaró un portavoz de la FIA. El asunto está bajo revisión y no haremos comentarios por el momento. Massa afirma que él era el legítimo campeón del mundo de 2008 y que Hamilton obtuvo el título injustamente. ¿Pero qué sucedió realmente? Surge una táctica ganadora. Fernando Alonso y Renault habían sido campeones del mundo en 2005 y 2006, pero 2 años después, tras el tumultuoso año de Alonso en McLaren, el equipo se encontraba en la zona media de la parrilla, con la expectativa de que Renault estuviera dispuesto a retirarse si los resultados no mejoraban. El jefe del equipo, Flavio Briatore, estaba bajo presión y a falta de 4 carreras. Alonso no había conseguido un podio en 2008. Su compañero Nelson Piquet Jr. luchaba por destacar, salvo en el Gran Premio de Alemania, donde se colocó de cabeza después de fortuitamente en aquel entonces por combustible y neumáticos, junto antes de un periodo de coche de seguridad. En 2007 y 2008 el pit lane estaba cerrado durante los periodos de coche de seguridad, lo que significaba que cualquier piloto con la suerte de entrar en boxes, como demostró Piquet en Nürburgring, con combustible y neumáticos nuevos, se acercó al resto de la parrilla que aún no había parado, mientras se alineaban detrás del coche de seguridad. Fue la suerte que todos los equipos esperaban cuando el coche de seguridad entró en boxes. Piquet pasó del 14 al tercer puesto, lideró la carrera en un momento dado y terminó segundo. Renault alcanza su mejor forma en Singapur, sin embargo no era la victoria que el equipo ansiaba desesperadamente. En la ronda 15 de 18 en Singapur el tiempo se agotaba, pero la esperanza crecía. Alonso fue el más rápido en 2 de las 3 sesiones de entrenamientos y se mostró competitivo en la clasificación, terminando sexto en la Q1. Luego un problema con la manguera de combustible en la Q2 y lo relegó al 15 puesto de la parrilla, un puesto por delante de Piquet. Ninguno parecía tener posibilidades en las estrechas y angostas calles de Singapur, o eso creíamos. El accidente de Piquet le da a Alonso la oportunidad de ganar. Al comenzar la carrera, Alonso hizo una parada rápida en boxes en la vuelta 12 para repostar y cambiar neumáticos. Dada su posición en la mitad de la parrilla, no tenía mucho sentido en ese momento haberle dado un nivel bajo de combustible al principio, y el piloto de Renault quedó relegado a la parte trasera. Pero una vuelta más tarde las perspectivas de Alonso dieron un giro radical cuando su compañero de equipo le indicó que acelerara y luego se estrellara contra el muro en la curva 17, lo que provocó una salida del coche de seguridad y el cierre de boxes. Dado la baja velocidad de la curva, se consideraba improbable que se estrellara ahí, y mucho menos 2 veces en una misma tarde. El brasileño había hecho un trompo en el mismo punto durante la vuelta de calentamiento apenas 20 minutos antes. Sumado a la extraña estrategia de Alonso, ya se estaban formando sospechas. Al igual que Piquet se había beneficiado en Alemania, Alonso también lo hizo en Marina Bay. La mayor parte de la parrilla entró en boxes y de repente se situó en quinto. Cuando finalmente se calmó la situación, lideraba, pero algunos perdieron mucho más que una posición frente a Alonso. Nico Rosberg y Robert Kubica recibieron penalizaciones de stop-go, ya que sus niveles de bajo combustible los obligaron a detenerse mientras el pit lane estaba cerrado. La situación fue peor para el líder de la carrera, Felipe Massa. Ferrari llamó a sus 2 coches en cuanto terminó el periodo del coche de seguridad, y en la lucha por sacar a Massa antes que llegara su compañero de equipo Kimi Raikkonen, le dieron luz verde demasiado pronto. No le habían quitado la manguera de combustible y la arrancó del surtidor, arrastrándola por el pit lane. Su equipo corrió a retirarla, pero el aspirante al título reanudó la carrera en último lugar. Massa finalmente terminaría sin puntos en el puesto número 13, mientras que Alonso mantuvo el liderato hasta la bandera a cuadros, consiguiendo su 20ª victoria, seguido de Robert en segundo lugar y Hamilton en tercero. Massa, Spoleman, se vio obligado a rezagarse en el puesto número 13. Piquet Jr. calificó posteriormente su extraño accidente como un simple error. ¿Qué fue el Crashgate? Algunos plantearon la posibilidad de crimen en aquel momento, pero solo unos pocos en Renault sabían que el accidente no había sido un accidente, incluyendo al padre de Piquet Jr., quien fue informado a la semana siguiente. Cuando Nelson Jr. me llamó, le pregunté qué había pasado cuando hizo el shunt con el auto, declaró el señor Piquet a Motorsport en 2013. Dijo que todo estaba programado y que le habían dicho que lo hiciera. Me quedé bastante sorprendido. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, le pregunté y me respondió: mi
Mira, deberías saber la presión que hay aquí. Me dijeron que si quería formar parte del mundo tenía que hacer lo que ellos quisieran. Y Keike le contó la historia al entonces director de carrera de la Fórmula 1, Charlie Whiting, y que Whiting le había dicho que tendría que presentar una queja formal para llevar el asunto a otras instancias. Pero con Piquet Jr. todavía en Renault no se dijo nada más. Eso fue hasta que Renault despidió a Piquet Jr. a mediados de la temporada 2009, alegando una cláusula de cumplimiento. Inmediatamente reveló la verdad declarando a la FIA que el jefe del equipo Flavio Briatore y el director de ingeniería Pat Simon le habrían ordenado que se estrellara para asegurar que Alonso tuviera más posibilidades de victoria. Cuando Briatore me confirmó que sería el fin de Nelson, fui a verlo. Figuras clave fueron citadas a la entrevista por la FIA, donde surgieron contradicciones en la historia. En declaraciones a Motorsport, Simon declaró que el propio Piquet Jr. le habría planteado la idea, tras su éxito en Alemania al intentar ayudar al equipo y conservar su puesto en la Fórmula 1. Ante la posibilidad que el equipo cerrara, Simon aceptó el plan a regañadientes. Poco antes de la audiencia de la FIA que resultaría la descalificación de Renault en la temporada 2009 de la Fórmula 1 y una suspensión de 2 años de Briatore y Simon, renunciaron a su cargo pero aún así recibieron sus propias sanciones. Aunque siguió proclamando su inocencia, Briatore fue suspendido de por vida de todas las carreras de motor autorizadas por la FIA y recibió una cuantiosa multa. Simon admitió su participación y posteriormente también recibió una suspensión de 5 años. El pronto Piquet evitó la sanción tras colocar su investigación y Alonso fue exonerado, conservando la victoria. Más tarde los tribunales franceses determinaron que los castigos no eran legales y la FIA se vio obligada a pagar 12.000 libras esterlinas en daños a Briatore y redujo la prohibición de Simon a 3 años. ¿Y por qué ha resurgido Crashgate? El mayor impacto de Crashgate no fue mantener a Renault en la Fórmula 1. Alonso ganó la siguiente carrera de forma justa, sin alterar aparentemente el curso del Campeonato Mundial de Pilotos del 2008. Massa parecía destinado a ganar en Singapur, pero la caótica parada en bocha le quitó cualquier esperanza de puntuar. En la última ronda en Brasil, Hamilton llegó con 3 puntos. Esto habría significado perder el título por 3 puntos en lugar de ganar por 1 en la dramática vuelta final. No es seguro que Massa hubiera conseguido la victoria en Singapur si la carrera se hubiera desarrollado con normalidad, pero incluso terminar en el podio había sido suficiente para marcar la diferencia al final de la temporada. Sin embargo, con el escándalo saliendo a luz un año después, Massa tenía pocas esperanzas de revertir un título de campeonato que ya se había otorgado. Eso fue hasta los comentarios de Eccleston a principios de este año, donde afirmó que él y Mosley sabían del accidente deliberado antes del final de la temporada 2008, que lo habrían mantenido en secreto para evitar escándalo, que la carrera de Singapur no debía haberse cancelado, según el reglamento. Es posible que Massa se base en este argumento para eliminar el resultado de Singapur y los 6 puntos que Hamilton sumó en la clasificación del campeonato y el brasileño sería campeón.